¿A qué nos referimos cuando decimos que las mujeres trans somos mujeres? Simple y sencillamente significa que las mujeres trans caemos dentro de la categoría social de mujer y no de la de hombre. Una identidad de género trans es diferente a ser una persona transexual cuyo diagnóstico fue disforia de género. Hola y bienvenidos nuevamente. Como era de esperarse, algunas personas no están de acuerdo con las opiniones y los conceptos que comparto en mis videos. Me han escrito por interno, han hecho videos en los que me llaman transfóbico, no entienden cómo una persona gay puede estar diciendo cosas que suenan mal y en contra de la comunidad LGBT. La verdad, en el video anterior cometí un error muy grande y debo aclararlo ahora mismo. Realmente yo no pertenezco a la comunidad LGBT, simplemente soy un hombre gay que ha despertado y se ha dado cuenta que todo lo que solía ser la comunidad LGBT ha cambiado tanto que no está sino causando más problemas dentro de nuestra propia comunidad. Por ejemplo, uno de los conceptos o las opiniones que no comparten conmigo está el hecho de que mantengo recordando que solamente existen dos sexos, macho y hembra, personas con cromosomas XX y personas con cromosomas XY, tal como lo dice esta chica trans hermosa y muy honesta, la verdad. Primero voy a aclarar qué es lo que no estamos diciendo. Cuando decimos que las mujeres trans somos mujeres, no estamos diciendo que las mujeres trans nacimos con ovarios, o que menstruamos, o que podemos tener bebés, o que tenemos útero, o que tenemos cromosomas XX. De la misma manera que no estamos negando que la gran mayoría de nosotras nacimos con pene, con testículos, pasamos por una adolescencia masculina y demás. Su nombre es Frida y la puedes encontrar como Frida _Luneta aquí mismo en esta plataforma. Algunos me dicen: pero entonces, ¿qué pasa con las personas que nacen con dos sexos? Pues es que eso es otra cosa, se llama una persona intersexual. Se presenta esta más o menos en el 2% de la población mundial, o sea que son una minoría, que no quiero decir que por ser minoría no se debe respetar. Hay organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, que está a la vanguardia y siempre velando por los derechos de estas personas que tienen situaciones especiales. Las personas intersexuales no están fuera de la XX o del XY, es decir, las personas intersexuales siguen siendo o machos o hembras, solo que tienen variaciones genéticas, muchas llegan a ser un espectro como lo dice Frida, pero ¿cuál es la cosa? Que siguen siendo XX o XY. Vamos a ver qué tiene que decir acerca de esto una propia persona intersexual. I am a biological male, yet I don't look like a male. Allow me to introduce myself. Hi, I'm Bloom, and I'm intersex. Intersex is when you are born without meeting the criteria of male and female, in a medical or societal way anyway. If you think of male and female and all of the things that make up males and all of the things that make up females, there's two categories, and each category has different attributes on it. Well, when you're intersex, you actually have a mixture of these attributes. And did you know that 1.7% of the population is born with a mixture of these attributes? That's crazy, right? Vamos a hablar sinceramente. Uno de los principales temores de una hembra en compartir espacios cerrados con un macho es que éste la vea sexualmente. Ok, también me parece muy interesante traer a colación la información que nos trae Frida diciendo que realmente hombre y mujer, estas dos palabras son etiquetas que se han construido socialmente, y yo estoy totalmente de acuerdo, porque el hecho de que seas macho o que seas hembra no quiere decir que seas hombre o mujer. Pero si sigues pensando que las palabras hombre y mujer no son constructos sociales, sino que más bien hacen referencia a si alguien tiene pene o vagina, a si alguien tiene cromosomas XX o XY, a si alguien produce testosterona o estrógenos, entonces permíteme volarte la cabeza con biología que va más allá de tus clases de sexto de primaria. Analicemos cómo Frida nos educa y nos comenta que las personas trans no están negando que hay una diferencia biológica porque somos macho y hembra. Personas con cromosomas XY y con las cromosomas XX.
No estamos negando que existe una diferencia biológica. Las personas trans estamos perfectamente conscientes de que existe una diferencia biológica. Las chicas trans solían ser hombres o suelen tener sus cromosomas XY, es decir, son machos. Lo lógico es que, como pertenecen a nuestra categoría machos, seamos nosotros mismos los que lidiemos con este problema. Una chica en su video me decía, entonces, ¿qué vamos a hacer con las personas que son bisexuales o que son homosexuales y que tienen acceso al mismo baño? ¿Los vamos a sacar también de allí? Yo entiendo que el hecho de que en el baño de las mujeres entre una chica que es lesbiana, también está el morbo, también pueden estar expuestas a cosas, pero la diferencia es que son hembras. Las hembras deben solucionar cómo van a mediar o cómo van a resolver este tipo de inconvenientes. Por lo mismo, los machos somos los que deberíamos de hacer algo para tener un acuerdo entre los hombres cis, los hombres gays, los hombres bisexuales y las chicas trans. La pelea era porque fueran aceptadas y fueran incluidas, pero no en la categoría de las hembras. Siguen siendo machos, entonces la lucha real debe ser porque los hombres bisexuales o los hombres heterosexuales sean inclusivos y respetuosos para que una chica trans pueda utilizar el baño con total normalidad. Yo entiendo que las mujeres cis o las mujeres hembras no tienen ningún problema con compartir los espacios con una persona de cromosomas XY, es decir, un macho que ha hecho toda una transición porque fue diagnosticado con disforia de género. Sin embargo, no es lo mismo con una persona que tiene una identidad de género trans. Una identidad de género trans es diferente a ser una persona transexual cuyo diagnóstico fue disforia de género. Es muy distinto. Enójese la persona que se quiera enojar, pero es muy distinto. Recordemos que una persona transexual con disforia de género es diferente a una persona con identidad de género trans. Para mí, en lo personal, el acrónimo debería ser algo como LGBT y no esta parafernalia que tienen ahora de LGBT y Q+.